Bueno, vengo de la Fundación Conama. Voy a explicar brevemente la organización. Muchos la conocéis porque aquí hay mucho conamero en la sala. Somos una red de profesionales y de organizaciones que trabajamos en distintas áreas de desarrollo sostenible. Se nos conoce por organizar el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que llevamos yo creo que ya 13 ediciones. Se organiza cada 2 años, en los años pares, en la última semana de noviembre. Es como un calendario lunar, siempre lo digo, o sea, eso va fijo. Pero el Congreso es una herramienta para generar de manera participativa espacios de diálogo, no sé dónde tengo que apuntar, espacios de trabajo y también exposición de buenas prácticas, de lo que está haciendo todo el mundo, de que visibilizar, ¿no? Hablábamos de que el problema de los residuos es invisible a la ciudadanía, pues intentamos hacer esfuerzos para visibilizar. Todos los temas que se tratan en el Congreso, hay un proceso participativo para identificar cuáles son los más útiles. Mapeamos los actores de cada tema, intentamos gestionar plataformas de trabajo, intentamos que todos los grupos sean lo más multiagentes posibles. Intentamos diseminar los resultados para intentar mejorar la capacidad de replicabilidad de los mismos, de las experiencias, divulgación. Y también intentar pues elevar los resultados a los decisores, como alcaldes o concejales o diputados en ejercicio de la oposición o también en empresas y, por qué no, también en organizaciones civiles. Bueno, estos son los datos del Congreso. Yo lo que quiero destacar son más de los casi 1000 personas que trabajan todo en la fase previa en todos los grupos de trabajo. Son 130 actividades, 20 grupos de trabajo aproximadamente. Y bueno, pues es un congreso que se hace de manera colectiva, lo hacéis vosotros. Y hay mucho conamero aquí que ha participado en grupos y a quien no le interesa, pues os animo a participar. Estos son los ejes y ahí se ve muy mal, pero son los temas, pero bueno, en la página web lo podéis ver. Y en todo esto, pues me habían pedido un poco que os pudiera hacer estamos trabajando en cómo explicar un poco la economía circular, pero de una manera ampliada. Estos normalmente son los esquemas que suelen poner todos los ponentes de economía circular. La gente que trabajáis en residuos o que os preocupa la materia de residuos lo tenéis integrado de hace tiempo, porque es rescatar un término que ya se estaba haciendo desde hace tiempo. Pero dentro de la Fundación Conama teníamos una obsesión y era que la gente que estéis en residuos no penséis que la economía circular es materia propia, que hay a veces como apropiación, ¿no? Sino que, y que otros sectores se sintieran apelados por el concepto y participaran de él, ¿no? Y un poco más estábamos trabajando sobre la idea de Ellen MacArthur, bueno, que no voy a explicar, pero es una fundación internacional que trabaja en ello, de no solo tratar la parte material, sino también la parte de biodiversidad. Entonces, bueno, pues jugando con este esquema hemos ido, ahora lo veremos, generando. Y os quería dar esta visión general y romper un poco incluso de la Comunidad de Madrid, salirnos para un poco ampliar las miras y contextualizar lo que luego se va a ir viendo con detalle. Una definición de economía circular que lo basamos mucho en la regeneración, que tiene que tener el objetivo de regeneración del capital natural. La primera condición, bueno, es aquel modelo económico que cumple una serie de condiciones, que utiliza la mínima cantidad de materias primas, y nosotros incluimos agua y energía, que en el esquema de MacArthur no aparece, para satisfacer las necesidades requeridas. En las necesidades requeridas ya hay un debate, que es revalorizar lo que se necesita o no se necesita, ¿no? En esta sociedad un poco de consumo. Que aquellas materias primas que lógicamente hay que utilizar, pues se seleccionen de manera inteligente y con un criterio de intentar evitar o minimizar lo más posible los recursos no renovables, y las materias críticas, que luego me centraré un poco qué son. Que aquellas que se utilizan se hacen de manera eficiente y se intenten mantener en el sistema económico el mayor tiempo posible, que rueden. Más que un modelo de economía circular habría que hablar pues, más de helicoidal, en cascada, o sea que vaya teniendo distintos flujos. Y luego una condición que se señala poco, pero que para nosotros es muy importante, y es que sea capaz de restituir el capital natural, que digamos son todos aquellos recursos naturales que nos están ofreciendo servicios ambientales. Alimentación, cobijo, salud, etcétera, ¿no? No me voy a extender, pero... Y que fomente su regeneración, su tasa de regeneración. Como ya se ha dicho esta mañana, surge o lo resurge la Unión Europea porque tiene un problema de abastecimiento de materias primas, o lo va a tener a medio plazo, o ya va habiendo problemas. También las empresas, lógicamente, que utilizan recursos, que están haciendo estrategias. Son las grandes empresas multinacionales las primeras que hacen estrategia de economía circular
en esta faceta oye, es que voy a tener problemas a medio o largo plazo en abastecimiento de recursos y tengo que ver toda mi cadena de valor. Y bueno, también porque es una economía que ofrece un alto valor añadido, ¿no? Aparte del problema de residuos que hemos hablado ampliamente. Bueno, capital natural y servicios ambientales, lo queremos destacar, la palabra servicios ambientales. Hemos hecho 3 subdivisiones de la parte del capital natural renovable. La parte del capital natural es social también, son los recursos humanos, la tecnología, la innovación, el conocimiento, eso hay que ponerlo en valor. Y más la parte mineral o de stocks, o sea, más finita o con menor tasa de regeneración. En una economía lineal, pues esto es como podríamos describirlo, ¿no? Es muy sencillo, es muy conceptual. Y en la parte material, pues es lo que estáis acostumbrados a ver, ¿no? Intentar que los componentes que van bajando en el flujo productivo no acaben en el depósito, es decir, vertederos, y que vayan recirculando con distintas estrategias, pues mantener, reutilizar, reparar nuestros productos antes de que se conviertan en un residuo. Ya cuando hay un residuo y se recoge, pues intentar prepararlo para la reutilización, hasta el reciclaje, que sería un poco la última, ¿no?, en componentes. Todo esto genera unos impactos y externalidades que hay que minimizar, que no me voy a extender, aunque lo tenemos. Esto es un esquema que todavía estamos trabajando en ellos, a que también os invito a hacer aportaciones. Ciclo del agua, que no se menciona mucho y tiene mucha relación también con los residuos, ¿no? Está la captación, potabilización y depuración. La planificación hidrológica es como la planificación de residuos. Se está intentando determinar qué residuos qué cantidad de agua captamos de los ríos para poder hacer los usos que la sociedad necesita, pero dejando el caudal ecológico o necesario para que los ecosistemas sigan proveyendo de recursos naturales. Ese equilibrio es lo que la planificación hidrológica intenta lograr, ¿no? Pues también colabora en la economía circular, porque no, los planes hidrológicos también. Luego, lo habitual que se reconoce en la recircularidad del agua, pues son los procesos de reutilización. Se hace mucho en ciudades con la reutilización para el riego de parques y jardines, para la limpieza de viario. Se está estudiando en la Unión Europea de poder hacer más usos. El debate de si se puede reutilizar para boca, o sea que ahí está. Se está trabajando, y la desalación que conocéis, ¿no? Bueno, y la eficiencia del uso del agua es como la eficiencia del uso de materiales. Lógicamente, no lo he comentado, pero esta curva sí que lo hacemos desde el usuario consumidor, porque está muy centralizado aquí, se puede hacer en cualquiera de las fases, ¿no? O sea que, por eso hablábamos de que es un poco espiral. Y luego una parte del ciclo biológico, y aquí hablar de bioeconomía, que hay una estrategia europea de bioeconomía y una española, y tiene bastante interrelación. Sector primario, productos agroalimentarios, cadena agroalimentaria, que en CONAMA hemos tenido un grupo de trabajo específico sobre eso y extiende mucho esto, que yo aquí lo he minimizado mucho para poder tener una visión global. Y tendríamos la recogida que hablábamos que es del 42 o 45% según los estudios, que serían de materia orgánica, y por eso el desafío que hay sobre su recogida separada y el cómo introducirlo en el medio, ¿no? Se está trabajando mucho en el ámbito de bioeconomía, que tiene muchas componentes de biotecnología, y es intentar utilizar las materias primas de materia orgánica, ya vengan directamente de subproductos del sector primario, o incluso se está investigando sobre los residuos orgánicos, sobre todo en aquellos ámbitos donde a lo mejor el volumen es tan alto que el transporte de esa materia orgánica recogida o ese compost a zonas que la necesiten puede ser difícil por el tema de que el traslado es mayor, pues poder utilizarlo para generar, pues, por ejemplo, bioproductos, que hay bioplásticos, que de alguna forma es una estrategia de sustituir productos que vengan del lado de componentes del petróleo, ¿no? Y poder ahí hacer una sustitución de materias primas. Luego está la energía, que hay que meterla. La energía no es circular, como bien saben los físicos, es un flujo, con lo cual pues no se puede dibujar más que como un flujo. Hay recursos energéticos más de la parte mineral y recursos más que en definitiva vienen del sol, aunque vengan del aire, renovables, ¿no? Y también pues todas las estrategias, bueno, he puesto la valoración energética para tenerla ahí, que habéis hablado mucho esta mañana, y todos los temas también de eficiencia que pueda haber en todas las partes. Con lo cual, lo que quería era como dibujar una especie de mapa conceptual de cómo se interrelacionan todos los elementos que normalmente manejáis
en las escalas de las administraciones en temas de medio ambiente, ¿no? Y podemos un poco jugar con ellas. En agua no me he extendido, pero los lodos también tienen muchas utilizaciones. Y luego hay una parte tecnológica que está avanzando. Lógicamente hay problemas, no son rentables, en algunos casos producen efectos ambientales que hay que valorar, o sea, hay de todo, pero es una apuesta de I+D que a nivel Estado por lo menos deberíamos de apoyar. También hay, lógicamente, de la parte natural, pues se pueden lograr biocombustibles, biogás, etc. Y eso es bioeconomía. 3 objetivos principales: optimizar el uso de recursos finitos, conservar y regenerar el capital natural, porque si no, no recobramos los servicios ambientales, y lo que he dicho antes, de minimizar todos los impactos o riesgos o externalidades que hablaba Alberto antes, que produce todos los procesos productivos, más o menos, por muy intensivos o no que sean. Luego hay todos unos instrumentos generales que lo he puesto ahí: normativa, fiscalidad, instrumentos financieros, hemos hablado antes, acuerdos públicos o privados, la compra pública, que se ha hablado antes también, participación, educación, comunicación, que son elementos que nos ayudan a, si los aplicamos bien, a intentar hacer estas recirculaciones, ¿no? Y que intentar evitar que al final pues, vaya a depósito. Me voy a quedar con esta parte pero quiero un poco que veáis, ¿no?, que no quiero renunciar a las otras partes del esquema. Para introducir residuo cero, que luego ya Jesús especificará mejor ejemplos y demás. Hablamos de residuo cero, todo aquello que podemos hacer en todas estas fases conceptuales, antes de que el usuario final pues se desprenda del residuo, que es la definición que viene de la directiva y por tanto de la ley, ¿no? Si hablamos de que no vaya a vertedero, pues es lo que hablamos de vertido cero, de todos los mecanismos que podemos hacer por utilizar todos estos materiales que de alguna manera los usuarios se han desprendido, pero que todavía tienen valor y que se pueden reutilizar. Vale, pues como hay mucho aquí, voy a irme acelerando. Bien, esto me están diciendo. Lo tenéis en las diapositivas. Se puede actuar en cada fase. Materias primas se puede hacer en la minimización del uso de recursos, y materias primas críticas, en la que la Unión Europea está trabajando bastante, porque son aquellas materias que pueden tener problemas por problemas geoestratégicos, por problemas de que tienen problemas en su producción, porque lo tiene concentrado un país, porque son minerales raros. Vais a ver en las transparencias este tipo de medidas, que son las del paquete en economía circular. Está la numeración de la medida y luego está si está aplicada o todavía está pendiente o demás, y que es una forma un poco del paquete que hemos hablado del 2015, pues veáis bueno, pues, en qué está centrando la Unión Europea. En la fase de fabricación, ecodiseño, que en algunos sectores pues, está bastante avanzado y en otras no. Y entonces podemos intentar, antes de que llegue al consumidor, intentar que el producto sea pues, diseñado de la mejor forma, cumpliendo sus prestaciones, reduciendo las sustancias impactantes o críticas, que generen luego posteriormente menos residuos, que sean más reparables, con lo cual generará menos residuos, más reciclables, que sean más duraderos. Ahí está la problemática de la obsolescencia programada. O que esté mejor preparado para su posterior preparación para la reutilización, ¿no? Hay algunos productos que se presta más, otros menos, y como veis también hay bastantes medidas. Análisis de ciclo de vida, y bueno, luego están los temas de gestión empresarial. Las ETV es una nueva herramienta que destaco de tecnología ambiental, de verificación de tecnología ambiental, para intentar favorecerla, y que se está viendo un poco cómo hacerlo. Y luego algo que yo creo que en Madrid se debería estudiar más, y es que todos los procesos, si tenemos en cuenta distintos procesos de producción, pues hay tanto elementos que salen como subproducto que pueden utilizar otra industria, y así compartir, ¿no? Con lo cual hay un concepto que se llama, luego está la definición de residuo, que me voy a extender, que es una figura que de un residuo podemos considerarlo como materia prima, que son las materias primas secundarias. Y hay un concepto que se llama simbiosis industrial, que en Madrid no se habla mucho en el plan, por no decir nada, que es intentar, aunque no es fácil, hacer bolsas de subproductos, que ya lo hace Cataluña, intentar juntar a la industria, a todos los sectores productivos, desde el primario y secundario, e intentar a ver, oye, ¿yo qué produzco? ¿Tú qué produces? ¿Qué subproductos tienes? ¿No tienes? Compartir, pues eso me vale a mí, pues no. E intentar hacer red.
Yo creo que eso sí que lo puede hacer la administración autonómica, sí que lo puede favorecer. Primero es ponerlo en común, tener más conocimiento del tema y se podría a ese nivel mucho. Y también participar los ayuntamientos con sus propios residuos. Y eso es una optimización y yo creo que eso es algo que es voluntad de poder hacerlo y inteligente, ¿no? Y luego en la parte consumidor, muy rápidamente, aunque yo creo que Jesús explicará más, pues cosas que hemos hablado. Hay que informar, hay que revalorizar todo lo que se hace para que el propio consumidor, con su actitud de comprar una cosa u otra, seleccione aquello que tenga más características ambientales. Sensibilizar, también ofrecer garantías y buenas prácticas, ¿no? En desperdicio alimentario, que al final es la prevención de residuos en el tema de la orgánica, pues sería muy interesante avanzar. He puesto ahí las medidas. Y nada, muchas gracias. Perdonad la rapidez, pero bueno. Voy a intentar centrarme en lo que es la propuesta que hemos hecho aquí para la Comunidad de Madrid desde la plataforma Aire Limpio, Residuo Cero, que es un poco en nombre de quien hablamos hoy aquí, y por intentar concretar cuál es la situación en la Comunidad de Madrid y por dónde nosotros entendemos que se debe avanzar para alcanzar este objetivo de residuo cero. Bueno, por empezar un poco por dónde estamos, porque yo creo que hay veces que se nos dice que estamos muy bien y si pensamos que estamos muy bien vamos a hacer muy poco para cambiar. La realidad, desgraciadamente, no es esa, sino que vemos que en la Comunidad de Madrid solo el 14% se está recogiendo como residuos que se recogen de forma selectiva en todo el despliegue de contenedores que hay en la calle, pero solo estamos siendo capaces de recoger ese 14%. Se está incinerando prácticamente el 9% en Valdemín Gómez. Al vertedero todavía va casi el 72% y el total de reciclaje no llegamos ni al 20%. O sea, la situación es desastrosa, como ha dicho alguna persona esta mañana. Pero además es que hay todavía una cantidad muy importante de residuos que no pasan por ninguna planta de gestión, sino que van directamente a vertederos, más de 1.300.000. Y hay una parte muy importante que son rechazos de las instalaciones de tratamiento. O sea, los residuos pasan por las instalaciones de tratamiento, pero realmente no se recuperan. Se hace negocio con ellos, pero no se llegan a recuperar, que sería un poco el objetivo que deberían tener estas plantas de tratamiento. Además, tenemos la incineradora de Valdemín Gómez con todos los problemas ambientales, de emisiones, y además de ineficiencia en el uso de recursos, y hay dos, como se ha comentado también esta mañana, una propuesta de 2 nuevas incineradoras. El objetivo es incrementar la incineración en la Comunidad de Madrid hasta un 30%, sigue funcionando la cementera de Morata quemando residuos también con los impactos que esto tiene, y en la única mancomunidad donde se está definiendo más cuál sería el plan de residuos, lo que vemos es una repetición del modelo que ya vemos que no funciona. No se plantea un cambio de modelo, sino la repetición de lo que ya sabemos que no funciona. Y bueno, pues en estos momentos existe esta oportunidad de que en las mancomunidades se discuta cuál sería un modelo diferente, distinto de gestión de residuos para intentar alcanzar este objetivo de residuo cero. Y para eso, bueno, pues nosotros planteamos, en marzo de 2015 ya hicimos una propuesta como plataforma, que ahora bueno, somos plataforma Aire Limpio, Residuo Cero Madrid, con estas organizaciones que las formamos parte y todo el apoyo de bastantes organizaciones que también están porque vayamos a ese objetivo de residuo cero. Bueno, ¿qué significa residuo cero? Pues significa diseñar y gestionar los productos y los procesos para reducir, y hay que tener en cuenta las dos cosas. Queremos reducir la cantidad de residuos, pero también queremos que sean menos tóxicos, que lleven menos sustancias tóxicas, que va a facilitar luego los procesos de reciclaje. Implica un cambio de cultura, involucrar a las comunidades, todo el tema que tiene que ver también con el tema de economía circular, y diseñar los sistemas de producción y las infraestructuras realmente para prevenir la generación y alcanzar los objetivos o los porcentajes más altos de recuperación y de reciclaje. Planteamos que hay algunos pasos que tendríamos que dar en ese objetivo de residuo cero, pues de la separación en origen, la recogida puerta a puerta, el compostaje, o sea, la materia orgánica, como ya se ha dicho, es una fracción importantísima a la cual tenemos que dar una solución, es más del 40% del total de los residuos. Hay que incrementar los porcentajes de reciclaje, que como hemos visto están muy bajos, en el torno al 20%.
Hay que plantear cambios también en los modelos de consumo, pues el tema de las bolsas de plástico, productos a granel, agua grifo, bueno, los incentivos económicos que también han salido esta mañana como una posibilidad de cambiar los hábitos de consumo y de producción también. La separación de materiales también de la fracción resto. La fracción resto tiene que ser eso, la fracción resto lo último y tiene que ser una fracción muy pequeña, pero además hay que hacer todos los esfuerzos para que de esa fracción resto que todavía siga habiendo, recuperemos el mayor cantidad de materiales y la parte orgánica se bioestabilice y no se envíe a vertedero ninguna materia orgánica que luego genere pues, emisiones de gases de efecto invernadero o lixiviados tóxicos. Y, por tanto, puede haber un vertedero provisional, pero de una fracción muy pequeña de esa fracción resto hasta que vayamos siendo capaces de modificar los modelos de producción y también de consumo. ¿Qué planteamos como objetivos para la reducción de residuos en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues aceptar y alcanzar ese objetivo de reducir en un 10% la generación de residuos, que también está incluido en la Ley de Residuos, y planteamos algunas medidas como el compostaje doméstico y comunitario, utilización de productos reutilizables, prohibición de artículos de usar y tirar, limitar el sobreenvasado, incrementar las garantías a 5 años para que los productores realmente tengan interés en hacer productos más duraderos, introducir tasas en función de la generación de residuos y apoyar la reparabilidad. No puede ser que reparar un aparato sea más caro que comprar uno nuevo. Esto va a ser muy difícil que realmente se incremente la reparación y la reutilización. En cuanto a la reutilización, lo que planteamos es que hay algunas fracciones, como puedan ser los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la ropa y los textiles, además de los envases de vidrio, que con la aplicación también de sistemas de depósito, devolución y retorno puedan incrementar estos porcentajes tan bajos que tenemos de reciclaje. Y en el tema de la reutilización, es necesario que haya objetivos específicos de reutilización, no que haya un solo objetivo para reciclaje y reutilización, sino un objetivo específico, que nosotros planteamos un primer paso que se plantee este 5% y que sean las organizaciones de economía social las que puedan tener un papel muy importante en la creación y funcionamiento de estos centros de reparación y reutilización. En cuanto al reciclaje, proponemos un objetivo del 80%, que puede parecer muy alto, pero es algo que los municipios donde se han hecho cambios de modelo de gestión y un poco con el objetivo de residuo cero se están alcanzando objetivos ya de ese 80%. Hay que implementar sistemas de depósito, devolución y retorno en un primer momento para envases de bebidas, pero abriendo la posibilidad al uso de envase reutilizable. Solo con el sistema de contenedores ya sabemos que los porcentajes que estamos alcanzando son muy bajos de reciclaje y, por tanto, este sistema tiene que complementar al ya existente de contenedores. Y en cuanto a la otra parte, que sería la parte de materia orgánica, el sistema puerta a puerta es el que tiene mejores resultados, también veremos ejemplos, y en el caso de que no sea posible poner en marcha el puerta a puerta, si se pone en marcha un quinto contenedor, en ningún caso tiene que ser un quinto contenedor abierto, sino un quinto contenedor con llave, cerrado, para evitar que el nivel de impropio sea muy alto y no se pueda hacer un confort de calidad y devolver esa materia orgánica al suelo, que es el objetivo último hacia donde tenemos que ir. Tenemos que ir a la raíz está en el diseño de los productos, no puede ser que se pongan en el mercado productos que luego cuando son residuos no se puede hacer nada con ellos y es muy difícil de reciclar, entonces las empresas se tienen que involucrar y estos centros de investigación también pueden ayudar a estos cambios en los modelos de producción y ecodiseño. ¿Qué proponemos en concreto para la Comunidad de Madrid? Bueno, para la Comunidad de Madrid vemos que una de las fracciones fundamentales es avanzar en la recogida selectiva y tratamiento de la materia orgánica, con ese objetivo del 80%. Lo que planteamos es que tiene que haber una parte importante que se pueda gestionar en los propios municipios, sobre todo en los municipios más pequeños, y el resto en plantas de compostaje aerobio. Los municipios de menos de 2.000 habitantes planteamos que se gestione en el propio municipio el 100% de la materia orgánica, entre 2.000 y 5.000 el 40%, entre 5.000 y 50.000 el 20% y los más de 50.000 el 10%. Y el resto en plantas de tamaño mediano de compostaje. Entonces hacemos un análisis un poco de las unidades técnicas de gestión que vienen a coincidir con lo que serían las mancomunidades, aunque nosotros en la Mancomunidad del Sur sí planteamos que haya una división porque no se puede dar gestión a un territorio tan amplio, lo lógico es que haya 2 centros de tratamiento o 2 mancomunidades. En cuanto al tema de envases ligeros,
también planteamos ese objetivo del 80%. En estos momentos, en las plantas de clasificación de envases de la Comunidad de Madrid, solo se recupera el 51% de lo que entra en esas plantas, con lo cual hay que también mejorar el funcionamiento de las propias plantas de clasificación de envases, además de lo que decía de acompañarlo con la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno. Esa es un poco la situación que hay y la necesidad de nuevas plantas si queremos alcanzar ese objetivo del 80% de recuperación también de envases. En cuanto a la fracción resto, que planteamos que tiene que ser fracción resto, o sea, una parte cada vez más pequeña, y eso es un objetivo que se plantea dentro del objetivo de residuo cero, la cantidad de residuos total que generamos tiene que ser menor, pero también lo que al final es la fracción resto, lo que no somos capaces de recuperar, también hay que hacer esfuerzos para que sea cada vez menor y bueno, pues haría falta la materia orgánica bioestabilizarla para evitar los problemas que decía y la recuperación de materiales y que realmente lo que pasa por las plantas de tratamiento mecánico-biológico sea para recuperar materiales, no para que pasen los residuos y según entran salen, ¿no? En estos momentos, en las plantas de triaje, de las diferentes plantas de triaje que hay en la Comunidad de Madrid, solo se recupera en materiales el 5% de lo que entra, con lo cual es algo, vamos, impresentable, insostenible y no se puede seguir permitiendo, ¿no? Bueno, ¿esto de residuo cero es posible? Bueno, en estos momentos hay 364 municipios en Europa y 90 municipios en nuestro país que ya han implementado políticas de residuo cero. Por ejemplo, en Capanori, en Italia, con 46.700 habitantes, con esas medidas, han alcanzado un 82% de recogida selectiva, han reducido la generación total de residuos en casi un 80% en 10 años. En Argentona, en el noroeste de Barcelona, con 12.000 habitantes, con esas medidas están en el entorno del 70% de recogida selectiva y han reducido la fracción resto y los envases en un 15%. Han reducido la generación de residuos. En Eslovenia, con 18.000 habitantes, esta ciudad producía en 2004 201 kilos de residuo de fracción resto y lo han reducido a 80 kilos en 2013. Y el objetivo que tienen es para 2021 alcanzar un 82% de recogida selectiva. En Contarina es una empresa pública que da servicio en la provincia de Treviso a 50 municipios con más de 550.000 habitantes, tienen unos índices de recogida selectiva superiores al 85%, pero además han sido capaces de reducir la tasa que los vecinos tienen que pagar por la gestión de residuos. Si en Italia la tasa está en el entorno de los 245 euros, en la zona que gestiona la empresa pública Contarina pagan 178, además de alcanzar y por alcanzar esos tan altos niveles de recuperación, porque esos materiales en el mercado también tienen un valor. En Milán estamos hablando en este caso solo de la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica. Se está en un nivel del 86% de recogida selectiva de orgánica y dando servicio a más de 1,5 millones de habitantes en una estructura de edificación pues, parecida a cualquier gran ciudad de aquí de España, ¿no? En Ljubljana, en Eslovenia, se da servicio tanto a este municipio como a otros 9 municipios más, en total a 380.000 habitantes, y con estas medidas están en un 61% de índice de reciclaje, han reducido la fracción residual, la fracción resto, en un 59% y en total han reducido un 15% la generación de residuos. El objetivo es incrementarlo hasta el 78% en 2025 y al 80% en 2035. En Guipúzcoa, en el País Vasco, como veis, esta primera columna serían los municipios que solamente tienen contenedores en calle como sistema de recogida de residuos. Los porcentajes de recuperación están por debajo del 40%. Los que tienen implantado, que es la columna del medio, los que tienen implantado un sistema puerta a puerta están por encima del 70% y algunos de estos municipios están por encima del 80% de recogida selectiva. En Flandes, una región en Bélgica con más de 6 millones de habitantes, están ya en índices de recogida selectiva de un 73%. Con ese tipo de medidas de ecodiseño, pago por generación, compostaje doméstico, puerta a puerta.
Parma, en la región Emilia-Romana, con más de 190.000 habitantes y bueno, pues con medidas parecidas de puerta a puerta, pago por generación, están alcanzando objetivos cercanos al 70% y han reducido en un 15% la generación de residuos. Y nada más, simplemente invitaros a participar en la conferencia que organizamos junto con la Red Residuo Cero Europa el próximo viernes 31 de marzo en Media Lab. Tenéis que inscribiros, pero bueno, está la información en la página de Residuo Cero y supongo que también os irán llegando ya a vuestros correos pues, diferentes informaciones y nada más.